es también un especial honor de que haya aceptado presentarle el señor alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Saludo en primer lugar al presidente del Instituto de la Empresa Familiar y gran amigo Simón Pedro Barceló. Y veo en la sala a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, al exvicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, y al exministro Ángel Acebes, a mi colega alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, a mis compañeros de corporación, la teniente alcalde Ana Botella y la delegada para Familia y Servicios Sociales, Concepción da Causa, a Claudio Boada, en cuya persona, como presidente del Círculo Empresario, saludo a todo el sector empresarial y seguro que me dejo a muchas e importantes personas, a todos los cuales saludo, pero muy especialmente a los patrocinadores, porque a veces se nos olvida que este tipo de acto, sin los patrocinadores y, por tanto, a SISA, al Centro de Red Eléctrica y a BETI España, no lo podríamos realizar. Bien, decía Ortega que para cada generación vivir es una faena de dos dimensiones, una de las cuales consiste en recibir lo vivido por la antecedente y la otra, dejar fluir su propia espontaneidad. Es una ecuación compleja, es una ecuación cuyas variables son la herencia recogida por un lado y el legado que debemos construir por otro, y esa es a la que creo que nos enfrentamos en un momento determinado de nuestra vida cada uno de nosotros, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el profesional y el social. Pues bien, Simón Pedro Barceló creo que es un ejemplo, y un ejemplo rotundo, de alguien que ha sabido resolver con éxito todas las hipótesis que encierra este planteamiento. Forma parte de la tercera generación de una familia que es sinónimo de afán de superación, si no, sería muy difícil entender que la pequeña empresa dedicada al transporte de viajeros que fundó su abuelo en el año 1931 sea hoy un grupo empresarial presente en 16 países. Recién llegado estoy en estos momentos de México, donde tuve ocasión de comprobar la pujanza de la empresa, que gestiona más de 180 hoteles y 47.000 habitaciones, que cuenta con una plantilla de 28.000 trabajadores y cuya cifra de negocio alcanza los 1.700 millones de euros. Es decir, que nos encontramos ante una empresa que no solo ha sobrevivido durante casi 8 décadas a los avatares muy ricos e intensos de la historia de España, sino que en este tiempo se ha convertido, y lo ha hecho por la excelencia, por la calidad de sus servicios, en una auténtica referencia del sector turístico. Hasta aquí una faceta de Simón Pedro Barceló, que lleva más de 15 años ejerciendo diferentes funciones dentro del grupo, que lleva el nombre de la familia, del Grupo Barceló, incluida la de ser actualmente copresidente del Consejo de Administración, y que revela la eficacia con la que ha afrontado ese desafío generacional, tanto en el ámbito familiar como profesional. Pero no comienza aquí la trayectoria de Simón Pedro. Previamente tuvo una vocación de servicio en algo que muchas veces está denostado por la propia opinión pública, que es el ejercicio activo de la política. Y es en esa época, en esa etapa que se prolongó entre 1989 y 1993, donde, junto con mi compañero Ángel Acebes, que entonces era portavoz adjunto del grupo del que yo tenía el honor de ser portavoz en el Senado, tuve la satisfacción de conocer a un joven y emprendedor senador lleno de ideas, lleno de ilusión, que formaba parte de nuestro grupo, el Grupo Popular, pero que desde ese grupo y desde unas convicciones ideológicas tuvo siempre muy claro el servicio a la sociedad, donde siempre practicó el diálogo y la tolerancia, donde nunca habitó ningún tipo de dogmatismo ni de sectarismo, y donde tengo que decir que aquellos, como Ángel o como yo mismo, que teníamos responsabilidades sobre él, acabamos aprendiendo de él, porque fueron muchas las lecciones que nos dio en aquellos años. Muchos los amigos que generó, no solamente en las filas de sus compañeros de partido, sino también en las filas de oposición, y desde luego donde ganó el respeto, además de los medios de comunicación, de todos aquellos que se acercaron a ver cómo una persona desde la sociedad civil era capaz de renunciar a un, sin duda ninguna, recorrido predeterminado por las características familiares de la empresa para regalar ese tiempo, ese esfuerzo y esa inteligencia a toda la sociedad. Creo que es un buen ejemplo
de lo que en España necesitamos, que la política no esté conformada solamente por personas que hacen de ella una dedicación exclusiva, cuasi profesional, sino por gente generosa que en un momento determinado dedica su tiempo y su esfuerzo, interrumpe lo que es la legítima búsqueda de un bienestar personal para convertirlo en un servicio a los demás. Pero es desde noviembre del año pasado cuando este abogado mallorquín pasó a desempeñar una responsabilidad por la que hoy está aquí convocado, en la que confluyen esas tres circunstancias que han presidido su trayectoria vital. Me refiero a la presidencia del Instituto de la Empresa Familiar. A través de esta institución, Simón Pedro está cumpliendo ese triple compromiso que arranca con la familia, que incluye la generación de riqueza y que se extiende al conjunto de la sociedad, trabajando para que ésta se beneficie de lo mucho que pueda aportar al progreso una realidad que, desde luego, es en estos momentos pujante en España y en Madrid, la empresa familiar. Un modelo de negocio que en nuestro país genera el 70% de nuestro Producto Interior Bruto y el 70% del empleo privado. En el Instituto de Empresa Familiar, lejos de encontrar un instrumento que concentra sus esfuerzos en la defensa cerrada de una estructura productiva caracterizada por el compromiso que entraña que su propiedad recaiga en una estructura familiar, lo que descubrimos es la modernidad. Descubrimos una entidad decidida a explorar nuevas fórmulas que refuercen la competitividad y, desde luego, fórmulas que contribuyan al crecimiento económico. El principal reto al que se enfrentan las empresas familiares, sobre todo aquellas que suman ya varias generaciones, es adaptar su actividad a un entorno económico y social que está en constante transformación. Sin embargo, el éxito con el que se afronta este desafío nos afecta a todos, porque el futuro de estas empresas familiares depende en buena medida de nuestras propias expectativas de progreso. Y este es un hecho que creo que nos debe de invitar a escuchar sus propuestas con sumo interés y también a aprovechar la convocatoria que nos hace Nueva Economía para establecer un diálogo abierto y fluido con ellas, de forma que podamos incorporarlo a todo ese potencial de progreso que en estos momentos demandamos los españoles y que sabemos que está por encima de cualquier otra referencia institucional en nuestras propias manos. Al menos yo creo que es la forma en la que una administración debe de enfrentarse a esta realidad, no sustituyendo la iniciativa empresarial, ni mucho menos eclipsándola, sino antes, al contrario, colaborando con ella. Es lo que hemos intentado hacer desde el Ayuntamiento de Madrid, cuando desde el año 2006 empezamos a colaborar con la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar, que es el capítulo madrileño del Instituto y que agrupa a 70 empresas. Creo, con toda sinceridad, que si en estos momentos de incertidumbre económica nos damos cuenta de quién ha sido constantemente en el tiempo, por encima de los avatares, de los regímenes políticos o de las coyunturas económicas, de ser capaz de mantener un compromiso con la sociedad a través de la generación de empleo, de la generación de riqueza, cuya consecuencia social es la generación de empleo, nos daremos cuenta de que precisamente el futuro está ahí, en la empresa familiar. Sabemos que todos los temas que a continuación va a abordar Simón Pedro Barceló van a ser de sumo interés, nos van a ayudar a identificar las demandas de las empresas familiares en España. Al tiempo, estoy seguro que nos van a aportar posibles soluciones para la que es, sin duda, la mayor crisis económica a la que nos enfrentamos en nuestro país desde hace varias décadas. Todo ello avalado por ese, me atrevo a decirlo así, sentido común en estado puro que representan el análisis y las propuestas económicas realizadas por quien sabe que una empresa familiar no es un mero instrumento generador de dinero, sino un modo de vida. Es, sin duda ninguna, un compromiso con las futuras generaciones. Un poeta español escribió una vez que al final todos somos una mezcla de raíces y de alas, que es un poco el pensamiento también de Ortega cuando hablaba de ese doble compromiso que se tiene con las generaciones, con el que empezaba yo esta intervención, recibir lo vivido y dejar fluir su propia espontaneidad. Pero decía Juan Ramón Jiménez, raíces y alas, pero que las alas arraiguen y vuelen las raíces en continuas metamorfosis. Creo que la metáfora es bellísima. Necesitamos nuestras raíces, pero las raíces no nos deben de anclar. Necesitamos las alas, pero las alas nos tienen que llevar
a los continuos cambios que significa la adaptación a la modernidad. Si alguien representa eso, es la empresa familiar, y si alguien identifica este pensamiento, es nuestro invitado de hoy, Simón Pedro Barceló. Muchas gracias. Querido alcalde de Madrid, queridos amigos, buenos días. En primer lugar, obviamente, quiero agradecer a Alberto Ruiz Gallardón su presencia y sus amabilísimas palabras. Desde hace años el Ayuntamiento de Madrid nos presta su apoyo a través de Madrid Emprende, la Agencia para el Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid. Por eso, a nivel institucional, nos sentimos muy apoyados y respetados por él. Y en lo personal, como han visto, se trata de un amigo, por tanto también me siento muy bien tratado por el alcalde. Durante nuestro congreso de hace unos meses en Madrid, él fue el primero en darme la enhorabuena públicamente por mi nombramiento como presidente del instituto. Hoy vuelve a estar aquí y por eso quiero darle de nuevo las gracias y decirle que el instituto también tiene una corazonada y es ver Madrid como ciudad olímpica. También quiero agradecer a Nueva Economía Forum y a los patrocinadores su amable invitación. Estamos encantados de que esta se pudiera convertir en una cita fija para los presidentes del Instituto de la Empresa Familiar. Y, por supuesto, mi agradecimiento es también para todas las personas que habéis querido asistir y, en especial, a los socios del Instituto que han venido a compartir este desayuno. Hoy me gustaría trasladaros a todos vosotros la visión que desde el Instituto se tiene sobre la situación económica y las medidas que proponemos para mejorarla. Como pueden imaginar, las perspectivas de la mayoría de los empresarios no son optimistas. Casi 2/3 de las empresas del Instituto esperan una reducción de sus ventas en este año 2009. Por las conversaciones que hemos tenido en la Junta Directiva, creemos que otro tercio de las empresas mantendrán su facturación o incluso la incrementarán gracias, sobre todo, a dos de los elementos que podrían determinar el futuro de la economía española: su presencia en el exterior y el crecimiento vía concentración. Les diré que, teniendo en cuenta estos datos, creemos que sería muy importante que el Gobierno diseñara políticas que incentiven la demanda y, al mismo tiempo, se configure un marco fiscal que favorezca las fusiones y adquisiciones y que se impulse la internacionalización de las empresas españolas. Como saben, hasta hace poco existían incentivos para la inversión en el exterior. Esas medidas fueron muy beneficiosas para las empresas españolas y se debería buscar en estos momentos una alternativa en esa dirección. De igual forma, nos parece prioritario hacer una reforma laboral y fiscal que permita a todas las empresas reducir sus costes sin afectar al empleo. Entre otras medidas, habría que reducir las cuotas que pagan las empresas a la seguridad social. Si se hace, habrá menos ERES y más empleo. Somos conscientes de que hay que prestar mucha atención al millón de hogares en los que no trabaja ninguna persona y al millón de inmigrantes sin empleo que viven en España sin familia a la que acudir. Es por ello que, en líneas generales, nos parecen correctas las medidas de corte social adoptadas hasta la fecha. Otro de los puntos clave de la política económica que está desarrollando el Gobierno son las ayudas a las administraciones públicas. De acuerdo con los datos oficiales, estas han recibido más de 10.000 millones de euros en ayudas no financieras, lo que equivale al 1,3% del PIB español, y 14.000 millones en forma de avales. A los socios del Instituto nos parece que esas medidas eran necesarias, en especial las que han generado liquidez para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas pudieran pagar y atender las deudas que tienen pendientes con muchas y numerosas empresas. Junto con la política social y el apoyo a las administraciones públicas, el tercer pilar de la estrategia que está siguiendo el Gobierno es el saneamiento del sector financiero. Creemos en el Instituto de la Empresa Familiar que el Gobierno y el Banco de España
han actuado correctamente en la gestión de la liquidez. Donde todavía no se han alcanzado los resultados deseados es en la inyección de recursos destinados a las empresas no financieras, sobre todo a las pymes y a las autónomas que presentan proyectos viables. ¿Qué echamos en falta en este plan? Echamos de menos una verdadera apuesta por la competitividad. Estamos convencidos de que sin el apoyo a las familias, a las administraciones y al sistema financiero no tendrá el resultado deseado. Entre otras razones, porque de esa política depende directamente los recursos públicos que en el futuro haya que dedicar a todas estas áreas. En el Instituto hemos llegado a la conclusión de que el Gobierno debería aprobar 4 iniciativas con carácter urgente. En primer lugar, extender la anunciada reducción del tipo de impuesto sobre sociedades a todas las empresas. De esta forma, lograríamos acercarnos al tipo impositivo medio de la Unión Europea. Conviene recordar que el Gobierno solo quiere aplicar la reducción a las pymes porque considera que éstas, al no tener acceso a los ERES para ajustar su capacidad productiva, están en una situación de desventaja. Nosotros lo que queremos es, precisamente, no tener que acudir a este tipo de instrumentos. Ningún empresario quiere despedir ni un solo trabajador y por eso creemos que no se puede privar a las medianas y grandes empresas de este tipo de incentivo fiscal. En segundo lugar, aprobar la exención fiscal de la reinversión de beneficios. En estos momentos, las empresas tenemos problemas para acceder a recursos financieros y la inversión empresarial cae a un ritmo preocupante. Por eso, en nuestra opinión, si en algún momento estuvo justificada esta medida, es precisamente ahora. También creemos, en tercer lugar, que para facilitar el acceso de las empresas a nuevos recursos financieros, sería bueno que los rendimientos de los créditos concedidos a una compañía por sus propios accionistas tuvieran el mismo tratamiento que el resto de rentas del capital en el impuesto de la renta. Y, en cuarto lugar, habría que hacer una reforma laboral. Políticos, expertos y empresarios llevamos mucho hablando de este tema. Nosotros creemos que la reforma laboral debería tener como objetivo reducir los costes que conlleva el empleo y no los que supone su destrucción. Por eso he reiterado estos últimos meses que nuestro objetivo debía ser abaratar el empleo y no el despido. Esto se podría lograr aprobando las siguientes medidas. Reduciendo en 2 puntos las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social por sus trabajadores. De esta forma, España dejaría de ser uno de los países de la OCDE en los que las empresas pagan mayores cuotas a la Seguridad Social. Somos los 6º de un total de 30 países. También habría que diseñar, ¿por qué no?, un nuevo calendario laboral que permitiera trasladar las fiestas a los lunes o a los viernes. Y, finalmente, debería mejorarse la gestión de los servicios públicos de búsqueda de empleo. Como viene reiterando el Instituto de la Empresa Familiar, creemos que sin un elevado nivel de consenso no se lograrán avances. Y por eso, como ha defendido repetidamente nuestro anterior presidente, Juan Roig, aquí presente, entendemos que este proceso también debería participar activamente la oposición. Una vez aprobadas estas medidas, deberíamos pasar de lo urgente a lo importante, a las reformas de carácter más estructural y que tardan más tiempo en tener efecto, aunque solo las enunciaré porque nos tomaría demasiado tiempo extenderme sobre ellas. Esas políticas deberían mejorar 3 elementos: la capacidad innovadora de las empresas, la formación y las infraestructuras. Estos son los puntos que, en nuestra opinión, deberían tener preferencia en la agenda política que debe ayudarnos a salir de la crisis. Es obvio que también los empresarios debemos incluir en nuestras agendas algunos elementos
y tenemos que hacer, sin duda, autocrítica. No creo que en el futuro sea posible basar el crecimiento en el apalancamiento excesivo, en la especulación, en la ingeniería financiera o en la falta de transparencia. Está claro que tendremos que evolucionar hacia un modelo de gestión mucho más eficiente, mucho más racional, flexible y ágil, basado en la innovación y en la internacionalización, y en el que lo industrial y no lo financiero sea la base de las ventajas competitivas de nuestras empresas. La gran pregunta hoy es, en mi opinión, ¿cómo saldremos de la crisis? Teorías y posiciones al respecto hay muchas. Estoy convencido de que solo superaremos la situación actual si asumimos nuestra propia responsabilidad. Una idea esta de la responsabilidad que me parece fundamental y que venía articulada de manera especialmente vibrante en el discurso de investidura del hoy presidente de los Estados Unidos. En su intervención ante millones de personas, conscientes de estar viviendo un acontecimiento histórico frente al Capitolio, Barack Obama habló de la necesidad de abrir una era de la responsabilidad tras años de excesos y abusos. Esta idea de la responsabilidad refleja perfectamente mi visión de cómo deberían gestionarse no solo las empresas, sino también las relaciones en sociedad. Estoy convencido de que la crisis que vivimos es, en buena medida, la consecuencia de la pérdida progresiva y, en algunos casos, absoluta, del sentido de la responsabilidad, tanto individual como colectiva. Por eso ahora, que el debate está centrado en la cuestión clave y apremiante de cómo salir de la crisis, yo creo que además de todas las medidas concretas que hay que aportar, recortes fiscales, reformas laborales, apuesta por la ciencia, la innovación y la educación, sobre las que ya me he referido, es imprescindible que todos y cada uno de nosotros, de manera individual y como miembros de distintos colectivos, recuperemos ese valor que es el sentido de la responsabilidad. Y quiero decir que para las empresas familiares esto no debería ser tarea difícil. Quienes gestionamos empresas familiares sabemos muy bien lo que es la responsabilidad. Incluso me atrevería a decir que el sentido de la responsabilidad es lo que nos caracteriza por encima de cualquier otra consideración. Nosotros ni queremos ni podemos escaquearnos o escondernos. No lo hemos hecho nunca ni lo vamos a hacer ahora. Somos responsables ante nuestros trabajadores. Somos responsables ante nuestros clientes. Cuando alguien tiene un problema o una queja, sabe perfectamente a quién se tiene que dirigir. A nosotros, con nombres y apellidos. Tenemos que dar la cara y damos la cara. Practicamos la responsabilidad. Lo hacemos, obviamente, por razones éticas, por supuesto, pero también lo hacemos por razones empresariales, porque nosotros sabemos, por experiencia propia, que la responsabilidad es rentable. Pero es que buena parte de los valores que hoy se pretenden introducir en los comportamientos de las compañías a través de los códigos de buen gobierno corporativo o de las normativas sobre buenas prácticas, que parecen tan modernos y están tan de moda, son en realidad los valores de siempre. Son los valores que inspiraron a los fundadores de nuestras empresas. Son los mismos que intentamos nosotros practicar día tras día. La responsabilidad, el esfuerzo, la honradez, la austeridad, la aversión a la especulación, el amor al trabajo bien hecho, la necesidad de conocer a nuestro cliente, de ofrecerle el mejor depósito, el mejor servicio, de ganarse su confianza y responder adecuadamente a ella. Estos valores no solo no son ajenos, es que son los que nos definen. Son intrínsecos a nuestra manera de entender la gestión empresarial. Con esto no quiero decir que las empresas familiares no tengamos importantes mejoras que hacer. Todos los agentes sociales y económicos estamos llamados a realizar un nuevo esfuerzo para superar estos momentos. Sin embargo, creo que las empresas familiares tenemos la ventaja de que las bases
sobre las que hay que construir el futuro modelo productivo de nuestro país coinciden con las bases las que muchos han construido ya un modelo empresarial de éxito. Una ventaja que al mismo tiempo es una obligación. La obligación de asegurarnos, con nuestro ejemplo, con nuestra contribución y con nuestro trabajo, de que la nueva era de la responsabilidad anunciada en la capital de la primera potencia económica del mundo también se abra en España, con todas sus consecuencias y con todas sus ventajas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, además, por su brevedad, que dará más tiempo, seguramente, para que pueda responder a las muchas preguntas que están llegando. Desde luego, yo recojo en nombre de Nueva Economía Forum su guante, en el sentido de que ustedes tienen aquí su casa para que periódicamente, una vez al menos al año, el presidente, probablemente por muchos años usted, del Instituto, pueda venir aquí, no a rendir cuentas, sino a expresar sus preocupaciones, sus aspiraciones y su diagnóstico de la situación. Y de ese tema seguramente le van a preguntar. La primera pregunta viene desde las mesas de prensa y dice: ¿cree usted que el resultado de las elecciones del pasado domingo tendrá algún impacto positivo? ¿Provocará medidas del Gobierno en el sentido que ustedes desde el Instituto vienen defendiendo? ¿Cree que Zapatero se pondrá las pilas, le dicen, y va a provocar, aunque sea como sea, un acuerdo o pacto social entre los sindicatos y los empresarios? Muchas gracias. En primer lugar, respecto a lo de los muchos años como presidente del Instituto, afortunadamente el Instituto de la Empresa Familiar solamente es presidente por un periodo de 2 años. Por lo tanto, esa es una de las razones fundamentales por las que se haya ido aceptando por parte de otros empresarios es el presidente del Instituto, y esa es una tradición que yo no pienso cambiar. Por lo tanto, el año que viene sin duda le corresponderá a uno de mis compañeros del Instituto estar aquí como presidente. En cualquier caso, encantados. Las elecciones han vuelto a suponer, en opinión de los miembros del Instituto, que una vez más se demuestra en España hay 2 grandes partidos políticos que entre los dos suman más del 80% de los votos y que, en nuestra opinión, ante nuestra petición reiterada durante muchísimos años de la necesidad de consenso, deberían aplicarse ese ejercicio de responsabilidad y intentarlo de nuevo. Parece que la situación que vive España en estos momentos es lo suficientemente grave como para conseguir que haya acuerdo entre los 2 grandes partidos, que al final son los que puedan tener responsabilidad de gobierno en España. Estoy convencido que el presidente Zapatero va a intentar llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios. Lo ha reiterado en repetidas ocasiones, y desde el Instituto lo que hemos hecho en la última ocasión que le tuvimos con nosotros fue hace pocas semanas, en la clausura de nuestra asamblea anual, es reiterarle nuestra voluntad de que si ese acuerdo entre empresarios y sindicatos resulta difícil, el Gobierno debe asumir un papel de liderazgo. Creo que debe ser capaz de tomar iniciativa y, evidentemente, pues en estos momentos quien es Gobierno es quien tiene que asumir el riesgo de tomar algunas decisiones si los agentes sociales, desgraciadamente, no fueran capaces de alcanzarlo. Siguen insistiendo: pacto social, cueste lo que cueste, una foto que salve los muebles de ZP, acuerdo de mínimos solo entre agentes sociales, pacto con la oposición. ¿Qué aspectos creen ustedes desde el Instituto que debería de contener como mínimos ese acuerdo, sea entre sindicatos y empresarios, sea entre los principales partidos? Bueno, yo creo que la apuesta que debería hacerse debería ir en una doble dirección. Es un poco lo que he intentado trasladar en mi intervención. Por un lado, atacar lo urgente, y lo urgente en estos momentos es que no siga creciendo el paro en España,
que ese drama, esa sangría del incremento del paro pues no se produzca, y para ello nosotros insistimos que lo que hay que hacer es abaratar el empleo, y una de las fórmulas más rápidas y directas que se tiene es la reducción de las cuotas de seguridad social por parte de las empresas. Desde el punto de vista más a largo plazo, sin duda, los acuerdos entre empresarios y sindicatos deberían apuntar en línea a la mejora de la productividad. Algunas ocasiones preguntamos por qué en otros países que están viviendo problemas de crisis económica muy importante no están viviendo al mismo tiempo una destrucción tan intensa del empleo como se está viviendo en España. Y probablemente, pues si miramos algún otro país, como es el caso de Alemania, en el que prácticamente todos los acuerdos entre sindicatos y empresarios contienen fórmulas de revisión en la que se está ligando siempre la productividad a la retribución. Por lo tanto, ese es el camino. Por lo tanto, esas son las dos ideas: lo urgente en cuanto a la no destrucción de empleo, y lo importante que es la mejora de la productividad de nuestras empresas. Le preguntan si no le parece que reducir las cotizaciones sociales en 2 puntos sería insuficiente. La COE ha pedido hasta 6 puntos y, con ser mucho, va a ser más fácil que conseguir las fórmulas de contratación nueva con menor indemnización. Nosotros presentamos hace algunos meses un plan de medidas urgentes que proponíamos al Gobierno. Dentro de ese plan, una de las medidas que planteábamos era la reducción de 2 puntos de los costes de seguridad social. Eso, en ese momento de hacer ese cálculo, tenía un coste de aproximadamente 5.000 millones de euros para las arcas del Estado. Nos parecía en ese momento que ese era un coste todavía asumible por parte de la Administración. Evidentemente, como se puede imaginar, a nosotros lo que nos gustaría es tener los costes más competitivos posible, pero sin duda, y lo he reiterado también en mi intervención, no nos podemos olvidar de la situación social que tenemos en España, no nos podemos olvidar de que hemos alcanzado unos números de desempleados muy altos, que hay que asegurar que se tiene cobertura social para ellos, y que además hay otros ámbitos de protección social que necesitan de unas finanzas públicas que, aunque vayan a tener déficit, ese déficit sea asumible en los próximos años para poderlo gestionar adecuadamente. El anterior presidente del Instituto, don Juan Roig, aquí presente, y si quiere intervenir, nosotros, este es un foro abierto, usted naturalmente y los demás pueden intervenir. Dijo el señor Roig que hay que trabajar más y mejor, y hizo famosa esta frase, que lo que pretendía era llamar la atención sobre un problema de competitividad muy grave y déficit de la balanza comercial española que afecta a nuestra economía. ¿Usted puede hacer suya esta frase y decir, proponer alguna medida en ese sentido? Nosotros yo personalmente no solamente hago mía, creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que la frase que hizo famosa Juan es absolutamente correcta. Hay que trabajar más y mejor. Creo que no hace demasiados meses incluso alguna persona de gran responsabilidad en España, como es el presidente Montilla en Cataluña, en una conferencia en La Caixa, a esa frase de Juan Roig, de hay que trabajar más y mejor, añadía, y no necesariamente ganar más. Por lo tanto, me parece que el propio presidente Montilla ha explicado ya claramente cuál puede ser un ejemplo de por dónde tenemos que ir para mejorar nuestra productividad. Trabajar más, mejor, y desgraciadamente no nos toca en estos momentos ganar más. ¿Ha tomado el Gobierno, le pregunta Rodrigo Gutiérrez, las medidas necesarias para que llegue la financiación a las empresas? ¿Funcionan las medidas a través del ICO? El presidente Zapatero, en el Congreso que ustedes celebraron hace unas semanas, parece que no les dio soluciones concretas, ¿no?, aunque sí informó de las líneas que había puesto en marcha el ICO.
Nosotros hacemos una valoración positiva de las medidas que se han tomado en el ámbito financiero en España, que han asegurado que no haya crisis sistémica, que no haya un peligro de que el sistema financiero pueda siquiera aproximarse al colapso, porque sin sistema financiero, sin riego sanguíneo para el conjunto del cuerpo de la economía, nos morimos, ¿no? Por lo tanto, creo que se han tomado las medidas necesarias, se han tomado las medidas oportunas en ese terreno. Los empresarios nos vamos a quejar siempre de falta de financiación, y si no es de falta de financiación nos vamos a quejar de que es demasiado caro el dinero. Por lo tanto, hay que poner siempre un cierto contexto en nuestras consideraciones respecto al sistema financiero. Nosotros queremos que el sistema financiero funcione, creemos que en España está funcionando, que cada día está funcionando mejor. Y respecto a la pregunta concreta, ¿es suficiente las medidas que se han adoptado a través del ICO? Desgraciadamente no. Desgraciadamente todos oímos todos los días compañeros nuestros, pequeñas y medianas empresas, autónomos, que no son capaces todavía de conseguir financiación y que el ICO funcione de la forma lo suficientemente ágil como a todos nos gustaría. El compromiso expresado en reiteradas ocasiones, no hace muchos días, por el propio presidente del ICO y también por el presidente del Gobierno, de intentar agilizar todos los trámites, están ahí y, por lo tanto, lo único que nos cabe hacer es recordar que ahí sigue habiendo un problema y que, por lo tanto, se tienen que ir tomando medidas porque la financiación es imprescindible para que el sistema siga funcionando. Ustedes, en el Congreso al que se ha aludido, le pidieron al presidente del Gobierno una reducción fiscal y de las cotizaciones sociales. Le preguntan si estas peticiones al presidente del Gobierno han sido atendidas, qué respuesta les ha dado y si ha habido contactos después del Congreso que les permitan a ustedes ser optimistas en relación a que van a ser atendidas esas peticiones. La respuesta del presidente, lo dijo públicamente en el discurso de clausura de nuestra Asamblea, en ese momento fue la de tomar nota respecto a nuestras peticiones y yo creo que las peticiones que se están haciendo desde el mundo empresarial son consideraciones que van calando y en la medida de lo posible, después de haber ya pasado el último momento electoral en España del pasado domingo, esperemos que ahora todo el mundo, y evidentemente en especial quienes tienen la responsabilidad del Gobierno, puedan tomar decisiones en cuanto a este tipo de planteamientos. Optimismo. Los empresarios somos por naturaleza optimistas, por lo tanto nosotros necesitamos creer que las expectativas van a ser mejores, que las cosas van a mejorar. Lo único que ocurre es que también solemos aplicar aquello de que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y por lo tanto no es suficiente tener el optimismo, sino que se hacen falta tomar medidas y esas medidas les corresponde al Gobierno. Es un poco lo que recordaba antes, de que el Gobierno tiene la responsabilidad de Gobierno, tiene que ejercer capacidad de liderazgo y esperemos que tome las medidas necesarias para que la salida de la crisis sea lo más rápida posible y, además, lo mejor posible para el conjunto de la sociedad. Usted ha dicho a los medios de información: cuanto más crezca el paro, más caerá el consumo y más difícil será sobrevivir. Hoy se va a conocer el IPC de mayo, probablemente inferior al de los meses anteriores, aunque el Gobierno descarta entrar en deflación. ¿Qué pronóstico hace el Instituto sobre la evolución del consumo? Las empresas del Instituto, que contestaron hace pocos días a una encuesta de proyección de ventas para este año, son todavía negativas y, por lo tanto, lo que se está anticipando para este año 2009 es una caída en las ventas de las empresas del Instituto. Por lo tanto, seguimos muy preocupados por el consumo. Creemos que la estacionalidad en estos próximos meses del verano va a ayudar algo
a que el consumo se reactive, pero seguimos muy preocupados por la vuelta al cole después de las vacaciones de verano, de qué puede ocurrir tanto en consumo como también en empleo a partir del mes de septiembre y octubre de este año. Le preguntan qué opina usted o qué opina el Instituto de la polémica marcas blancas versus marcas de calidad. Y no vamos a mirar a nadie, porque allí pongamos la mirada. Se puede imaginar que no voy a contestar a la pregunta, por lo tanto le voy a decir que en muchas ocasiones se hacen comentarios respecto al turismo de calidad, y por eso hago lo del turismo de calidad. Y mi respuesta ante la petición, yo creo que un poco demagógica, de turismo de calidad, es que el único turista malo es el que no viene a España. Ese es el único malo, ese es el único que no nos interesa. Por lo tanto, diría que respecto a las marcas blancas o a las de calidad, creo que lo importante es que se venda y que se consuma. Y en el caso del turismo no hay turismo malo en España, solamente el que no viene es el que no nos gusta. ¿A usted le gusta la fiesta de los toros? No demasiado. Pues me ha dado usted una larga cambiada, pero bueno, ya que nos ha llevado al turismo, ¿qué pronósticos hace sobre la temporada turística que estamos a punto de inaugurar? La temporada será algo peor que la del año pasado. Creo, sin embargo, que no será tan mala como está siendo la temporada baja. Creo que los consumidores seguirán dedicando una parte de su presupuesto a las vacaciones, quizá algo menos, quizá con algún día menos de duración. Creo que, por lo tanto, las caídas en ventas que se han producido en España durante los 3 o 4 primeros meses del año, de alrededor del 20% en nuestro sector, puede ser que durante los meses de temporada, y desgraciadamente me temo que será una temporada corta de julio y agosto, pues pueda ser una caída más del 5 o del 10%. Esto, aparte de que nadie lo sabe, ¿por qué una estimación de ese tipo? Acabamos de pasar en otras zonas turísticas muy importantes en el mundo, como es el Caribe, como es México, la temporada alta, que va desde Navidad a Semana Santa aproximadamente, y la caída en la temporada alta en esas regiones ha sido más del 5% que no del 20% que están sufriendo la temporada baja. Por lo tanto, yo creo que ha habido una decisión de reducción de consumo generalizado, pero protegiendo todavía lo que es las vacaciones principales. Yo creo que es un poco lo que probablemente vaya a ocurrir en esta próxima temporada turística de verano en España. Le preguntan cuál es la salud de la empresa familiar española en general y si gozan de ventajas o paliativos respecto del resto de las empresas del país. La empresa familiar creo que goza de buena salud y todos somos conscientes que el gran momento de dificultad en las empresas familiares se produce en los momentos de sucesión, momentos de transición generacional. Ahí sigue habiendo una tasa de mortalidad alta. Son pocas las empresas que pasan de primera a segunda y segunda a tercera generación. Parece que está alrededor del 15% del total de empresas familiares las que alcanzan la tercera generación. A partir de ahí hay que decir que los datos empiezan a ser bastante más optimistas y que a partir de la tercera generación las posibilidades de sucesiones de éxito son mayores, probablemente porque ya se ha vivido en la familia momentos de transición, ya se han vivido en la familia momentos en los que ha sido necesario grandes acuerdos, grandes consensos, cesiones. Al final, los momentos de transición requieren del uso continuado de un fármaco que es la generosidad, que en muchas ocasiones pues, no es lo que nos caracteriza a ninguno y, por lo tanto, con ese fármaco es como intentamos resolver los problemas de la empresa familiar que se producen con mayor gravedad en los momentos de sucesión. El resto de las consideraciones ya que tenemos los mismos problemas que el resto de las empresas, ¿no? Tenemos problemas de nuestra capacidad de generación producto, de innovar, de satisfacer a nuestros clientes, de contar con los mejores equipos humanos para que nuestro proyecto pueda desarrollarse, pueda seguir,
que haya una identificación del equipo con el proyecto, que ese equipo sienta como suyo el proyecto empresarial, todas las consideraciones que yo creo que son más bien ya generales y compartidas por el conjunto de las empresas. En el pasado ciclo alto de la economía, las sociedades de capital riesgo que han hecho ofertas y pagado precios muy tentadores a socios partícipes de empresas familiares han hecho daño a la sucesión en las empresas familiares. No necesariamente. Yo creo que todos tenemos nuestro papel. Creo que el capital riesgo también. Y creo que, como he intentado decir antes, la consideración que yo creo que hay que hacer en estos momentos es que lo que no puede hacer buena o mala una inversión es la fórmula financiera de realizarla. Lo que debe hacer buena o mala una inversión es el proyecto industrial, el proyecto empresarial, y por eso lo que probablemente nos podamos encontrar todos, capital riesgo, empresas privadas, empresas familiares, es que no por aplicar una ingeniería financiera vamos a hacer que un mal negocio se convierta en un buen negocio. Por lo tanto, no creo que hayan tenido un efecto negativo en los procesos familiares. En algunos casos yo creo que incluso se ha podido convertir en una herramienta muy útil para que empresas en las que se había decidido que no había continuidad como empresa familiar, la empresa pueda tener su continuidad y pueda tener su proyecto ya fuera del ámbito de una familia propietaria. Ángel Calzada le pregunta en relación con este mismo tema. Muchas pymes solventes desaparecen porque no existe el relevo generacional, como usted ha dicho. ¿Cuáles son las medidas a tomar para que esas pymes sigan vivas y sigan siendo competitivas? ¿Hay que enseñar a los padres a saber retirarse a tiempo dando responsabilidad a los hijos poco a poco? Bueno, yo desde que asumí la presidencia del Instituto, yo creo que con mi elección el Instituto quiso lanzar un mensaje de renovación. He tenido la suerte de ser el más joven en muchas ocasiones y en este momento pues soy el presidente del Instituto que ha sido la presidencia más joven. Yo creo que el Instituto ha querido dar un mensaje. Como me han puesto con la posibilidad de dar el mensaje, hombre, yo creo que hay que animar a los mayores a que en un determinado momento hay que retirarse. Ese es un ejercicio de generosidad imprescindible y creo que hay que ser capaces de asumirlo y creo que, desgraciadamente, no son demasiados los ejemplos, pero que hay buenos ejemplos en los que es posible disfrutar del momento de la transición, de disfrutar de los éxitos del hijo. Yo espero haber aprendido la lección. He tenido la suerte de tener, tanto en mi tío como en mi padre, a dos personas extraordinariamente generosas que en plenitud de condiciones decidieron dar paso, y yo creo que el calendario corre y que hay que ser capaz de dar paso. Por lo tanto, yo, ya que se me ha dado la oportunidad, hay que decir a nuestros mayores que sí, que hay que saber retirarse. Y no mira a nadie en particular. No, a alguien aquí. Sí. Adolfo Fabieres dice, ¿cuál sería su recomendación para que los que necesiten transformar un negocio familiar en una empresa familiar puedan hacerlo? Bueno, yo creo que las empresas familiares respondemos a algunas ideas o a algunos conceptos que tenemos casi como clavados o que vamos un poco en nuestros genes, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el no conformarnos. Yo creo que las empresas familiares, los empresarios familiares, los emprendedores son, en general, gente que no se da por satisfecha, que incluso cuando las cosas salen bien, pues piensan que todavía hay posibilidad de mejorar, que todavía hay una oportunidad que desarrollar. Somos inconformistas y, como consecuencia de ello, pues somos capaces de asumir pues las inconveniencias de eso, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que
para pasar de un negocio a una empresa familiar lo que se necesita es crecimiento, es no conformarse, es querer ir a más, es ser y tener una ambición sana y yo creo que es importantísimo que para que la empresa siga siendo familiar, con el crecimiento de la familia y de los números de miembros de la familia, también se produzca un crecimiento importante de la propia empresa, ¿no? En ese sentido, soy de los que creen que estar parado es un paso atrás. Bueno, pues, si le parece, vamos a concluir con algunas preguntas referidas al Grupo Barceló. David García, de Europa Press, dice: mi pregunta va dirigida como copresidente de su grupo. Finalmente, Barceló va a salir del proyecto del Palacio de Congresos de Palma. ¿Cómo valora la situación generada? ¿Habrá solución negociada con las instituciones? Y también le preguntan desde las mesas de prensa si Barceló se ha visto en la necesidad de reducir su inversión en España y en los mercados internacionales y si ha descubierto nuevos países emergentes donde hacer negocio en el sector turístico. Yo estoy a disposición de la prensa después del desayuno si se quiere hablar de Barcelona, me parecía. Pero, en cualquier caso, nosotros, como yo creo que la inmensa mayoría de las empresas, estamos revisando todos nuestros proyectos de inversión y en la inmensa mayoría de ellos estamos retrasando todas nuestras decisiones de inversión. Por lo tanto, esa es la respuesta genérica y dentro de ella la del Palacio de Congresos. Espero poder llegar a un acuerdo con las administraciones públicas en Baleares, pero preferiría no añadir nada más. Pues lo dejamos ahí. Muchas gracias, presidente. Para usted y para quien le suceda en los sucesivos periodos al frente del Instituto de Empresa Familiar, nuestra oferta de que vengan aquí una vez al año. Una vez al año. El año que viene haremos alguna visión retrospectiva de lo que usted ha dicho y si se han confirmado los pronósticos que usted hacía esta mañana. José Ignacio Fernández Omalo, en nombre de las entidades patrocinadoras, va a despedir el acto. Agradecerle, señor Barceló, en nombre de los patrocinadores, la exposición que nos ha hecho y decirle que hoy me resulta muy fácil cerrar el acto porque lo que hemos vivido la empresa familiar y la hemos disfrutado es, desde luego, muy agradable haber escuchado sus palabras hoy. Por lo tanto, agradecerle la claridad y en transmitirnos sus ideas y sus propuestas empresariales y seguro que con propuestas como generosidad, trabajo, esfuerzo e innovación saldremos de esta crisis. Muchas gracias.